sería lo que estoy ahora mismo yo. O sea, es una cosa tan simbiótica como esta. Es subir las escaleras y recibirme ese cuadro de don Antonio Machado, pues es una emoción enorme. Un cuadro que dice mucho, habla mucho, cuenta mucho y que significa mucho. Me ha venido a verle el cuadro, esta frase tan machadiana de se canta lo que se pierde, ¿no? Pues es un símbolo del exilio, ¿no? Se canta lo que se pierde. Qué cantidad de cosas cantaron estos exiliados españoles que encontraron en México no una segunda casa, sino una primera casa. Ellos ya no fueron ellos nunca, fueron otras personas. Y México les devolvió la dignidad, les devolvió el color en la mirada, la palabra precisa para escribir otras cosas. Se rompió su trayectoria literaria, igual que su trayectoria vital. Ellos no volvieron a ser los mismos, pero siguieron siendo otros, nacieron, renacieron, ¿no? Y el sitio es México. Y la representación metafórica de ese renacimiento es este edificio y esta casa tan bonita, que tiene tanto latido, que cuenta tanto. Y esa es la emoción que se siente cuando se entra y cuando te recibe esa mirada tan plácida que tenía don Antonio, ¿no? Tan espiritual, no religioso, porque él no fue nunca religioso, sí espiritual, que es diferente. Y este soñador de caminos, que fue don Antonio, nunca caminó hacia aquí, nunca llegó tan lejos, y sin embargo su obra permanece. Es una obra muy viva, muy actual, muy profunda, muy sincera, como fue él, muy honesta. Yo siempre le digo a mis alumnos cuando hablo de don Antonio Machado que es el poeta más honesto y más íntegro que tienen las letras españolas. Cuando esas palabras en su literatura cobran una magnitud enorme, ¿no? La integridad, la honestidad, esa es su poesía y esa es su manera de entender el mundo. Servíais solo, él fue un hombre solitario, muy solo, disfrutó mucho de esa soledad solo la rompía en la literatura. Esta mañana hablábamos de cómo las letras, la literatura, los libros, la poesía en general sirven de puente de unión o de puente de expresión o de compartir, ¿no? Y don Antonio Machado siempre fue un hombre muy complicado en las relaciones sociales, no era serio, no era seco, no era tímido, no, es verdad que no se relacionara con gente, eso son mitos de la literatura, ¿no? Él era un hombre muy sociable, muy tertuliano, muy amigo de sus amigos, muy enamoradizo, un hombre muy colectivo. En Soria, mi mujer es soriana, así que a mí don Antonio le tengo mucho cariño por muchas cosas, ¿no? Pero también porque yo fui a Soria a buscar a don Antonio y encontré a mi mujer, así que a don Antonio le debo la mitad de mi vida también, ¿no? Y él en Soria por la noche daba clases a los obreros, a los campesinos, a los hijos y a los padres que no sabían escribir y que venían por la noche del campo. Y él con mucho tesón rompió esa barrera que esa sociedad en ese momento no se lo perdonó, porque se posicionó rápidamente, ¿no? La cultura liberal, ¿no? Esa cultura que él apostó siempre, no se es pobre si se lee mucho, ¿no? Como decía Don Quijote a Sancho Panza, ¿no? Decía, querido Sancho, ¿no? Quien lee mucho y viaja mucho, sabe mucho y ve mucho, ¿no? Y esta es la literatura de Antonio Machado, esta soledad compartida de la que os hablo, esta soledad soriana que reflejó muy bien y que se ve en ese cuadro, se le ve ahí solo, completamente solo, en ese paisaje árido, campesino, de pueblo, que cantó en ese libro, que es un libro de los más importantes del primer tercio del siglo XX, ¿no? Campos de Castilla, heredero de esa generación del 98 que defendió tanto el español, la idiosincrasia, el paisaje, la gastronomía, el idioma, los colores de esa gente, de ese campo. Así que pues permítanme la emoción porque es de verdad, una emoción de verdad.
Yo la verdad que de don Antonio Machado me da mucho pudor hablar, pero sí que siempre invito a leerle. Hay que leer a Antonio Machado, es un descubrimiento en cada página. Yo lo leo muchísimo. Tenemos la suerte, hemos inaugurado con este libro la biblioteca Antonio Machado en la editorial Sea Pigmalión y vamos a ir sacando toda la obra completa de don Antonio, que parece mentira, pero no está recogida en su totalidad todavía. Vamos a tener la suerte de irle dando luz a todo el epistolario que se conserva, a toda su poesía completa. Se han descubierto, tengo cuantificado casi 47 poemas desconocidos que se van a añadir a su poesía completa. Tenemos toda la prosa, una prosa en la que se han rescatado cerca de 400 artículos en guerra que solamente se habían publicado en torno a 250. Vamos a publicar por primera vez en un solo volumen todo el teatro que escribió con su hermano Manuel. Y bueno, eso va a ser una apuesta muy bonita en la editorial y en esta biblioteca Machado, de la que estamos muy orgullosos y la que yo creo que hay que presumir y que hay que darle alas, ¿no? Y que hay que trabajarla, hay que sacarla fuera, ¿no? Porque no hay fronteras, ¿no? No hay idiomas, no hay límites. No sé, lo decía Wittgenstein, ¿no? Que es un poeta, un filósofo que a mí me gusta mucho, ¿no? Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. El lenguaje no tiene límites. Afortunadamente hoy podemos leer a cualquier autor en cualquier idioma y de cualquier época, ¿no? La literatura no tiene, decía don Antonio Machado, ¿no? La poesía es la palabra esencial en el tiempo. Y yo ya lo he dicho esta mañana, en el tiempo y en el espacio. Yo puedo leer literatura mexicana sin haber estado en México. Uno de mis poetas favoritos es, bueno, desde adolescente, es Octavio Paz. Y yo es la primera vez que vengo a México y yo he sentido a México con mis dos Helenas, Elena Poniatowska y Elena, la del Porvenir, Elena Garro. Y para mí esas dos Helenas han sido fundamentales en mi formación y en mi educación sentimental. Y yo nunca he venido a México. Así que obviamente esas fronteras no existen, no hay fronteras si no se quiere poner fronteras. Si vamos poniendo muros, cuanto más alto mejor. Pues claro, la frontera no existe, la ponemos nosotros, ¿no? Pero esa es un poquito la idea. Y yo voy a terminar la intervención, no quiero tampoco, quiero escuchar, se aprende más escuchando que hablando, decía Juan de Mairena. Y don Antonio Machado, claro, que se escuchaba mejor, se aprende mejor escuchando. Voy a leerles un poema que es muy machadiano y que también recoge el legado, mi testamento, el testamento que a mí me regala Octavio Paz, que es sobre la otredad, ¿no? Ese es mi último poemario, que además tiene el premio de Poesía Internacional Gustavo Adolfo Bécquer, que se gestó en Colombia, en el territorio colombiano, también donde fui con Basilio, en Bogotá, en Cartagena de Indias, y yo también lo comentaba esta mañana, ¿no? Pero un español que escribe un libro en Bogotá y que tiene ecos de toda la poesía de Octavio Paz. O sea, es que esa es la maravilla del idioma y la maravilla de la unión, ¿no? De la unión de la lengua. Y así se llama el poema que voy a leerles, y con esto acabo, se llama La otredad, es el título del libro, recoge el libro, y ya decía don Antonio también eso, ¿no? Mira en el espejo al otro que va contigo. El otro no es otro que no eres tú, es el que va contigo. Tú existes porque hay otro diferente a ti. Esa diferencia es la que te da tu personalidad. Y eso no hay que cuidar, no podemos ser iguales, no podemos pensar iguales, no podemos. En la diversidad está la riqueza y eso hay que cuidarlo mucho. Y así lo entendió el exilio español. Cuando vino y se le recogió, esa diversidad les abrió su mente y su corazón. Así que en esa otredad, y yo quiero dar un abrazo literario a don Antonio Machado y a Octavio Paz, me parece que este es el lugar ideal, y es un poema muy breve y dice así: La otredad. Solo la poesía revela este mundo y crea otro, escribía Octavio Paz. Con ella percibimos el otro lado de la realidad, la otra voz, la del hombre que permanece dormido en el fondo de cada hombre. Esa voz que habita en ti y que no es la tuya, que es intemporal. Una cara de la moneda al reverso, con 1000 años de antigüedad. Una luz que forma parte de tu ser, que desde lo profundo
te interpela y te llama. Vivimos en un continuo y precipitado regreso a aquella otra orilla de la que fuimos arrancados, porque la misma voz que está ahora en ti ya estuvo en otros y estará en quienes existan después de ti, en este tiempo, en todo tiempo. Muchas gracias.